A tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que este. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Un feliz y bendecido viernes, viernes de Cuaresma. Hoy recordemos nuestro ayuno, nuestra abstinencia, ¿sí? Bueno, qué hermoso evangelio, qué hermosa palabra de Dios vamos a compartir en el día de hoy. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Queridos hermanos, una reflexión muy cortita pero profunda. No podemos amar a Dios y despreciar a nuestro prójimo. No podemos ir por las calles pregonando el amor a Dios mientras todavía en el corazón guardamos odio, rabia, resentimiento contra nuestro hermano. Es un evangelio muy sencillo, es un evangelio cortito, fácil de entender. No tenemos que hacernos un doctorado en teología para entender lo que hoy Jesús nos quiere decir. Ahora vámonos al pasado, vámonos a la época de los judíos. ¿Qué sucedía? Resulta que los judíos eran expertos en practicar la ley, en practicarla en el sentido de hablarla, de decirla, de pregonarla, de anunciarla, de pararse en las sinagogas y decir las cosas. Pero Jesús, conociéndolos, como lo decía ayer en el Evangelio, conociendo sus pensamientos, sabía muy bien que no practicaban lo que decían, que descuidaban al prójimo, que marginaban al prójimo, que rechazaban al prójimo, que aquel que quería estar no podía estar porque ellos lo negaban, porque ellos lo sacaban. Por eso Jesús le responde al escriba, porque notó que sus intenciones eran buenas. Y la pregunta que le hizo era una pregunta sincera, honesta. ¿Cuál es el mayor, cuál es el más importante de los mandamientos? ¿Quiénes eran los escribas? Recordemos que los escribas también eran del grupo que insultaba, que despreciaba a Jesús. Los escribas eran los que escribían las leyes, eran aquellos encargados de redactar las leyes, no solamente de redactarlas. Recordemos que en la época antigua no existían los rollos, los papiros, copias por doquier. Existían los escribas para esta función. Cuando alguien quería escribir o tener en la casa un pasaje del profeta Isaías, un pasaje del Antiguo Testamento, llegaban, buscaban un escriba, le pagaban y estos les hacían esos versículos que ellos querían tener en sus hogares para recitar, para estar orando constantemente. Tenían y hacían de la ley un negocio. Pues Jesús viene a decirles, ¿verdad? Por eso cuando Jesús habla siempre en contra de los fariseos y los escribas, porque eran estos los que manipulaban las leyes. Pero este escriba lo hizo porque de verdad quería una respuesta sincera de Jesús. Y no solamente quería una respuesta sincera de Jesús, sino que la respuesta de Jesús lo llenaría de impresión y de mucha curiosidad. Nunca se había escuchado que había que amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Hay que entender la primera pregunta. ¿Cómo me amo? ¿Cómo te amas? Amar al prójimo como a uno mismo es preguntarnos primero, ¿cómo me estoy amando? Número 2, en la medida en que yo me estoy amando, es en la medida que yo voy a amar a los demás. Entonces, ¿cómo amas a los demás? ¿Cómo los tratas? ¿Qué das? No esperes siempre recibir, hay que dar.
Y una de las cosas, un sentimiento que podemos dar siempre es el amor, el cariño, el aprecio. Y tercero, amar a Dios por encima de todas las cosas. Hay gente que tiene mucho amor al prójimo y poco amor a Dios. Hay mucha gente que le gusta servir y estar aquí en la iglesia y hacer cosas de la iglesia y le motiva ir con su carro y hacer algo y le motiva con sus manos fabricar rosarios y le motiva a hacer cosas, pero no tienen oración, pero no tienen a Dios. Una cosa no puede ir sin la otra. No puedo ir por el mundo sin Dios y no puedo ir por el mundo amando a Dios, pero sin amar al prójimo. Ánimo, pídele en este viernes de Cuaresma al Señor que te dé la capacidad de amar a quien no puedes amar porque te causó una herida, porque te ha hecho daño, porque te ha despreciado. Jesús es el mejor ejemplo y es el mejor médico en estas cosas. Pídeselo al Señor con fe, con coraggio, como dicen los italianos, con coraje, con fuerza. Señor, enséñame a amar al prójimo, aquel que tanto me ha hecho daño. Te lo pido. Ánimo, Dios me los bendiga. Adiós.